Y si hay algo que ocupa y preocupa en esta época digital, tanto a los empresarios como a la sociedad en general, eso es el florecimiento de las fake news. Si el objetivo de una noticia es informar, el objetivo de las fake news o noticias falsas es el diametralmente opuesto, el de desinformar. Les confieso que como periodista que soy y por haber trabajado en la cadena CNN cuando desembarcó en España, que fue el primer canal de 24 horas de noticias, me supone un gran honor y una gran emoción el presentarles a la periodista estadounidense Cynthia Hudson, que es vicepresidenta senior y directora general de CNN en español y directora también de Estrategia Hispana para CNN. Una acérrima enemiga de las fake news. Nos va a hablar en los próximos 10 minutos. Muy buenas tardes. Me parecía que para hablar de empresas en el mundo de hoy no se podía hablar sin entender la importancia de este caso de los fake news, particularmente porque sabemos que CNN ha sido tildado por el presidente Trump como fake news. El pasado jueves 26 de septiembre, en medio del juicio político contra Donald Trump en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el periódico New York Times publicó algo que realmente, y les digo, lo publicó en la sección de tecnología. Y el dato para mí más preocupante de lo que publicaron era lo siguiente, que las democracias y las empresas que pretenden prosperar en esas democracias no saben que desde el 2016 y hasta el momento, al menos 70 países han sufrido de campañas de desinformación. O sea que en pocos años se ha convertido en una plaga. Y esta plaga de desinformación y propaganda moderna, que se les ha tildado con el nombre de fake news, es un fenómeno. Y la verdad que el nombrete de fake news pues está pegado. Hoy en día, donde quiera que vas, la gente te dice, esto es un fake news. Pero es preocupante porque ya son parte de la cultura popular. Y creo que en un creciente estado de alarma, seguimos siendo víctimas de este fake news. Y hoy en día todavía es muy difícil entender cuáles son los momentos en que uno está siendo victimizado por la forma en que se utiliza la desinformación. Ya sabemos que en las redes sociales hay una preocupación enorme con Facebook, con Twitter, con Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algunos casos hasta los medios tradicionales han repetido información equivocada y errónea y se ha convertido hasta en un punto de preocupación gubernamental. Si buscas en Wikipedia, y esto es algo interesantísimo, buscas en inglés, lo pueden hacer ahora Google, y buscan la palabra fake news, me pareció algo fascinante encontrar que hay 51 páginas solo en la descripción de Wikipedia de lo que es fake news. Cuando uno mira Wikipedia, usualmente cualquier persona que busques en Wikipedia algún tema, te va a salir 2 o 3 páginas, quizás un párrafo. 51 páginas de descripciones y de ejemplos del fake news solo en Wikipedia. Pero los recientes ejemplos que me gustaría compartir con ustedes van mucho más allá que el simple periodismo amarillista, los montajes, las bromas, lo que le dicen en inglés el hoax, porque en realidad aquellos gobiernos, grupos o individuos malintencionados que utilizan y tergiversan la realidad para poder fomentar una posición política son los que están detrás de todo esto. Yo los llamo las mafias de desinformación. Y lo que parecía solamente un problema social, empezó como algo muy gracioso. Hoy en día es extremadamente grave y tiene repercusiones enormes e implicaciones en la economía, en la estabilidad y en el futuro de las empresas, los gobiernos y las sociedades.
España misma ha tenido que crear una unidad especial, y esto ocurrió este mismo año, crearon una unidad especial para combatir los fake news y los ciberataques, precisamente por la desinformación que ocurrió para las elecciones de mayo. Las campañas fueron absurdas, fueron abrumantes. Y en el 2018, los artículos de fake news más compartidos por sitios cuestionables en inglés tenían historias increíblemente compartidas por todo el mundo. Inclusive son historias que cuando las lees lucen visualmente que son ciertas. Se crean empresas que supuestamente son creíbles y usan nombres muy serios como, te invento cualquiera, Tryon News. Ves eso y dices, bueno, esto es Tryon News y está dentro de mi sitio web, ¿por qué no lo voy a creer? Y el tema es que las historias tan absurdas que la gente compartía en inglés, y te estoy hablando de hace un año nada más, son las siguientes. Y les voy a dar 2 ejemplos para podernos reír un poquito. Era, y no sé si ustedes mismos en algún momento la habrán leído o compartido. La primera era de un hombre que se había ganado la lotería, supuestamente, y que él había ido a la casa de su jefe para echarle estiércol en el jardín. Y había gastado $200,000 en estiércol para ponérselo en el jardín a su ex jefe, ya que él había ganado la lotería. Por supuesto, es completamente falsa la historia. Sin embargo, fue compartida más de 2.5 millones de veces. O sea, tuvo una repercusión enorme y todo el mundo creyó que fue verdad. La peor de los muchos ejemplos que usó The New York Times para esta historia, fue una, quizás también la hayan leído, de una mujer que supuestamente estaba demandando a Samsung, porque ella decía que se le había quedado trabado el teléfono en la vagina. Esa historia fue repetida y compartida más de 1.5 millones de veces. Y las personas se creen estas historias, se las repiten, las comparten. Esas suenan sencillas, pero si es la empresa de uno de ustedes, es importante. Si ustedes son Samsung, ¿cómo responden a esa historia tan ridícula y tan alarmante? Pero los señores que estaban aquí hace un momento hablando de sus empresas y la digitalización, del consumidor que está totalmente comprometido con el mundo de las noticias sociales y de las comunidades sociales, también pueden ser víctimas, porque igual que dicen que están hablando si les gusta o no les gusta un menú, si reciben una desinformación, que ha pasado con respecto a restaurantes, a productos, empiezan a compartirlo y se crea en viral. Y es un problema serio para todas las empresas que están aquí presentes. Y lo que acabo de mencionar son las notas tontas, las estúpidas, las que parecen de dar asombro o que uno se ríe de esas historias. El problema más real son aquellas que utilizan un poco de verdad y tergiversan la realidad para crear un momento de duda. Y esa duda es la que para ellos puede ser dentro de un marco de formato serio que alteran y confunden la verdad. La Universidad de Oxford lleva un estudio profundo desde el 2016 con la elección de Donald Trump y el Brexit. Y lo peor ha sido que la desinformación por grupos como Cambridge Analytica, no sé quiénes hayan visto el documental The Great Hack que está en Netflix, se las recomiendo, entraron en el detalle en Oxford de cómo es que han utilizado estos algoritmos, la misma inteligencia artificial que se ha creado para ayudar a nuestras vidas, también puede ser una herramienta negativa. Cómo ellos utilizan esta inteligencia artificial, los algoritmos, los bots, cómo utilizan todos estos momentos para manipular la información y crear falsedades que después influyen en las acciones de las personas. Se ha visto que los métodos cada día son muchísimo más sofisticados y se han utilizado recientemente en Hong Kong, en Zimbabue, en Guatemala, en Vietnam, en Etiopía, etcétera, 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 incluyendo en España. Yo digo, hoy en día se han profesionalizado. El proceso de la desinformación está tan sofisticada
que existen cibertropas que son contratadas especializadas para utilizar bots, para amplificar el mensaje, para usar troles. Son personas que entrenadas en el mismo periodismo y que utilizan estos métodos para poder diseminar la información y la desinformación. En España en particular hay ejemplos que ocurrieron con todo el movimiento independentista de Cataluña. Por ejemplo, y los que son españoles quizás lo recuerden, hubo un meme, o sea, una foto con un titular de unos bomberos que estaban siendo atacados por policías. Y ese meme decía, esto lo has mandado tú, Mariano Rajoy, vergüenza. Era completamente falso. ¿Por qué? Los bomberos habían estado en una protesta en el 2013 y los que los estaban atacando eran los mismos mozos de escuadra catalanes. O sea, usaron una foto real de otra protesta que no tenía nada que ver con las elecciones, le revirtieron y se convirtió en algo completamente viral. Lo mismo pasó con una foto de un niñito que estaba con la cara partida, la cabeza partida, y era una foto real de otra huelga que había ocurrido en el 2012, donde el niño había sido agredido y ¿qué hicieron? Le tildaron de que este niño había sido agredido durante las protestas por las policías españolas y que el niño podría quedar. Por cierto, el niño está perfectamente bien. Pero usaron esa noticia para crear y diseminar una noticia falsa. Eso es el fake news. Y para mí lo más preocupante es que no tiene nada que ver la forma en que se utilizan las imágenes o los pequeños pedazos de video con respecto a cómo lo quieren utilizar dentro de un marco político. Ustedes, algunos dirán, esto es político, no me afecta. Esto no tiene nada que ver conmigo ni con mi empresa. Les cuento que están equivocados. La estabilidad política es la base de una economía estable y tiene un efecto directo en el futuro de las empresas. Ahora todos estamos en riesgo de ser el próximo blanco de ataques de desinformación. Cualquier empresa o empresario que sea un estorbo para los fines de estas mafias de desinformación podría estar y ser el blanco de sus campañas. Son campañas diseñadas para destruir su credibilidad, para afectar algún contrato, una negociación importante con un gobierno o con otra empresa y podría bajar el valor de una empresa. Inclusive, hemos visto cómo son utilizadas estas fotos o declaraciones del pasado para destruir a cualquiera. Aquí y realmente en toda América Latina nos ha fascinado siempre el cotilleo, las noticias rosas de corazón y siempre se limitaba al mundo del artista. Yo diría que no sería descabellado pensar que en un programa como Tómbola o Crónicas Marcianas podría llegar a ser un formato de noticias en un futuro no muy lejano y donde ahí se enjuiciara de una forma a políticos, a empresarios, a gobiernos, con acusaciones y pruebas, sin pruebas y con especulación completa. Inclusive, ya es así en muchos locales de noticias, que supuestamente son canales de noticias y están despotricando sin pruebas a las personas. Lo más complicado nos cae a nosotros, a los periodistas, a los que promovemos el periodismo serio, los valoramos y valoramos la búsqueda de la información, de la verdad. Somos la bandera del periodismo tradicional o el famoso cuarto poder. ¿Por qué? Pues porque las nuevas generaciones no saben distinguir entre los memes falsos, con fotos y titulares falsos, y los medios serios. Nos encontramos ante políticos que nos quieren tildar con el tema de fake news para evitar que enjuicien sus acciones y el efecto de aquello en sus ciudadanos. Es un problema serio para todos. John F. Kennedy decía que con más privilegio, más responsabilidad. Inclusive mi padre me lo dijo desde el día que nací hasta el día que murió, el pobre. Y es que la comodidad y la flexibilidad y la conectividad
que nos ha dado la era digital es un privilegio. El estar conectados con el mundo es un privilegio y eso requiere de cada uno de nosotros una gran responsabilidad. Con ello nos toca la responsabilidad de las empresas digitales a protegernos de los depredadores sociales y en el caso individual la responsabilidad de no diseminar información falsa de medios cuestionables. O sea, no podemos caer en la trampa de el share, 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 compartir cualquier cosa que nos llegue por gracioso que lo encontremos. No podemos validar los memes emocionales, los sitios desconocidos o solo escuchar supuestas noticias de aquellos que dicen ser periodistas en cadenas que utilizan la palabra news, pero cuyos presentadores no son más que predicadores políticos. No son profesionales. Muchos no saben que Sean Hannity, la estrella de Fox News, era pintor de una casa. Él pintaba casas. No hay ningún problema con ese oficio, pero nunca estudió periodismo. Y él tiene un espacio en un canal cadena que se llama News. No es periodista. No los quiero asustar, pero por más que lo diga, la situación es preocupante. Y es la responsabilidad de todos los que queremos vivir en sociedades libres, el de alertar a todo el que nos pueda escuchar sobre esta situación y no fomentar la apatía. Muchas gracias.